Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto tenerlos una vez más aquí en un programa de Detona, en su edición Lo que no sabes de. Ahora le toca a Vero Sada entrevistarla esta noche, a quien le damos la bienvenida con el afecto y el cariño de siempre. Así que, pues, Vero, bienvenida. Nos da mucho gusto que ya te hayas recuperado de ese maldito bicho que nos anda alarmando a todos. Este, espero que no haya sido nada grave, que al contrario, te haya permitido no solamente recuperarte, sino darte más fortaleza. Bienvenida. Gracias, Raúl. Bueno, primero que nada, agradecerte esta oportunidad que nos das a mí y a otras personas que has estado invitando últimamente a este programa de Detona, a este proyecto de Irreverente que de alguna manera van de la mano Detona e Irreverente. Y agradecerte la verdad la oportunidad porque ya que los partidos políticos se encuentran cerrados a la participación ciudadana, es muy importante pues para mí y para mucha gente que está participando contigo, el poder expresarnos por este medio, de veras agradecerte a ti, a Plácido Garza, al programa en sí de Detona y a los amigos que estoy viendo aquí en el grupo, a Lucrecia, ya la vi a Lucrecia, a Roberto, Eduardo, a Carla. Hola, muchas amistades que, bueno, todos siempre estamos de la mano tratando de construir un mejor México, Raúl. Y bueno, aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Al contrario, es un gusto tenerte a ti y a todos los amigos. Bueno, yo no sé cuántos de ellos conozcan o no sepan, o más bien lo que no saben de ti. ¿Qué tal si nos platicas por unos minutos, Vero? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde estudiaste? ¿Con quiénes te peleaste? ¿Cuántos novios tuviste? Y al final de cuentas, ¿por qué decidiste la carrera que llevaste a cabo y por qué escogiste la política y después el activismo social? Adelante, Vero. Gracias, Raúl. Pues mira, vamos a partir del auditorio, ¿no? Para que el auditorio pues tenga un rato agradable, pero también que le sea útil en sus vidas, ¿no? Lo que yo pueda platicar, voy a platicar lo que yo he vivido, pero desde el punto de vista positivo y tratando de construir, ¿sí? Estoy agradecida con la vida por muchas razones. La primera es haber nacido con una familia pues respetuosa, con un padre respetuoso, una madre estricta, pero disciplinada, una mujer austera, una mujer que nos educaba en valores que realmente me han sido de mucha utilidad. Y también haber estado en una escuela, que es la Escuela Montessori, que es una escuela que apenas iniciaba en México, que nos daba la oportunidad de creer en nosotros mismos y de respetar a los compañeros, que eran las dos máximas del Colegio Montessori, de la Escuela Montessori. Y luego agradecida más adelante con el Partido de Acción Nacional, pues porque el Partido de Acción Nacional para mí fue pues un gran impulsor de mi persona, para que yo creciera, para que conociera gente maravillosa de la que aprendí muchísimo. Y así se va creando la vida, ¿no? Incluyendo, como dices tú, los novios, las amistades, la relación de amistad que tengo contigo, Raúl, pues tú la conoces, en el partido hicimos un gran equipo. Y ahorita, pues con los compañeros de PRO, con los compañeros de la Cámara de Diputados, cada uno de ellos tiene pues un pedazo en la historia de nosotros, de mía. Y de alguna manera uno va desarrollándose y creciendo y tratando de corregir los errores, tratando de ser una mejor persona, pero sobre todo de ser más útil, de no andar por el mundo, pues dedicándonos a cosas que no tienen utilidad pues, para los demás y para uno mismo. Y ahí me he estado enfocando, he estado tratando de crecer, he tomado muchos cursos, no con Ranier, pero he tomado muchos cursos. Eh, y no caí, ahí no caí, sí fui invitada, pero no caí. Esos son de los secretos que no sabemos de Verónica. Pero sí tomé otros cursos que tú conociste en su momento y que algunos compañeros con los que he compartido la vida les he platicado y he compartido lo que he aprendido, porque
pues yo me veo a mí misma, pues con un poquito con modestia me veo, sé que me falta mucho por aprender, por ser mejor, pero también me siento contenta de lo que he mejorado a través de mi vida, porque pues uno no sabe exactamente a veces qué anda haciendo, porque estás muy joven, porque eres iluso, inmaduro, y ahora pues creo que ya me pasé de madura, ahora ya veo moros con tranchetes en todas partes, y ya no se va uno al primer error así con cualquier propuesta, ¿verdad? Pero yo quiero, pues, empezar por decir que mis padres, yo soy hija de Rogelio Sada y de Cecilia Pérez Madero, dos personas que principalmente les reconozco el respeto que tuvieron por nosotros, por sus hijos, el respeto que tenían por la gente que trabajaba con nosotros, el respeto que tenían por las ideas de las demás personas, pero sobre todo siempre pues como que estaban en alguna actividad que era de utilidad para los demás. Ahí aprendí a escuchar las conversaciones sobre política en la comida, todas las comidas en mi casa, siempre nos veíamos a la hora de la comida y a esa Ahí estoy otra Perdón, vez. Vero, ahí está, ahí te oímos ya, sí. Ahí estoy. Bueno, pues yo decía que ahí a la hora de la comida, mi padre siempre se tomaba el tiempo de comer con nosotros. El resto del tiempo era un empresario ocupado y yo pues lo veía con admiración, lo veía como un hombre que respetaba a su esposa mucho, a mi madre, siempre la ha respetado mucho, a nosotros, y que pues se platicaban las ideas en la mesa de la comida, no se dejaban para hablar solamente con los adultos. Entonces hablamos pues de democracia, hablamos de los derechos de las personas, de por qué debíamos de tratar bien a todas las personas, no nada más a las amistades, de por qué debemos de construir un mundo mejor. No, yo no coincido con ese lenguaje que a veces algunos políticos usan en sus discursos donde dicen, esto lo hago por mis hijos, por mis nietos. Yo creo que cuando uno tiene, pues ideales, yo me considero una persona muy idealista, pues lo haces por todos los que se pueda, no por tus hijos, tus nietos, sino por los hijos de todos, ¿verdad? Entonces yo con eso abro boca para que tú, Raúl, también puedas pues hacer algunas preguntas y dirigir un poquito esta plática. Claro que sí, muchas gracias, Vero. Me acuerdo muy bien de ti cuando andábamos en la campaña de tu papá, Rogelio Sada, tanto en la gubernatura y después por la alcaldía de San Pedro, en la cual tú participaste muy activamente y eso me causó una grata impresión porque definitivamente, como tal lo estás diciendo, no solamente estabas apoyando a tu papá, sino estabas apoyando una causa. ¿Tú te acuerdas de esa época, Vero? Pero ¿Algún yo creo detalle, que algún? sí, ahí fue donde te conocí un poco mejor, Raúl, y me conocí a mí misma mejor, porque pues, tú me decías, platícanos de tu infancia. Yo puedo decir que mi infancia fue una infancia pues muy feliz porque vivía en una colonia donde estaba rodeada de parientes y de niños que vivíamos pues prácticamente descalzos, jugando en la tierra, en los juegos, cayéndonos, llenándonos siempre de cicatrices y nos brincábamos pues en los juegos infantiles, ¿verdad? Y de alguna manera nos lastimábamos un día y el otro también y nos volvíamos a levantar y eso nos hacía pues resistentes, no personas de cristal, eso creo que es importante. Y luego marcó mucho en mi vida las personas que auxiliaban en el servicio alrededor de mi casa, las personas que nos ayudaban a transportarnos de la escuela a algunas clases, tomábamos clases de natación, de, pues de todo lo que se pudiera, ¿verdad? De baile, etcétera, pero siempre teníamos que estar en acción, no había opción de estar echando flojera, ni de estar ahí nada más comiendo, sino que había una obligación diaria de ir a la escuela,
comer con la familia y posteriormente hacer ejercicio hasta que se acabara el día. Éramos muy deportistas. Entonces, después de eso, yo cuando convivía con las señoras que trabajaban en mi casa, con las señoras que me cuidaban a mí, mi mamá también, pero había muchas personas que ayudaban. Yo tenía una gran empatía por esas personas, me sentía muy encariñada con la muchacha que me acompañaba, con el señor chofer, incluso me gustaba mucho irme con ellos a su casa. Yo me iba a sus casas a pasar el fin de semana, era amiga de los hijos de ellos, los invitaba a mi casa, pues para mí éramos todos amigos y gente muy querida para mí, la realidad. Entonces, cuando mi papá se lanza por la gobernatura de Nuevo León, fue en un momento en donde él deja de ser director general de Vitro, en donde pues yo ahorita más que nunca tengo un gran aprecio por lo que él hizo como director general de Vitro, porque a veces los empresarios han dejado atrás su labor humano pues, con la gente, con el medio ambiente, con sus trabajadores. Y cuando él fue director general de Vitro, fue un hombre pues, muy generoso con los servicios humanos que le daban a sus trabajadores. Aumentó, le estuve preguntando el día de ayer, de 12,000 empleados a 35,000. Les ponían una clínica para que tuvieran atención médica para ellos y para su familia, servicios escolares, les dieron créditos para vivienda. Entonces él un día decide defender la democracia. Nos pregunta en familia y yo ahí pues yo escuchaba y me importaban mucho los derechos de las personas que trabajaban ahí con nosotros. Me enojaba porque a veces veía que no eran tratados correctamente cuando veía yo que iba a alguna iglesia o algún mercado y no me gustaba cuando trataban mal a la gente. Y yo la verdad era brava porque no me gustaba la injusticia, esa es la realidad. Si tengo un carácter, aunque tengo un carácter que no soy nada explosiva, pero sí soy una persona que no me gusta quedarme callada cuando veo una injusticia. Y no se te ha quitado. No, pero me siento muy mal cuando me quedo callada porque volteo y digo, que alguien más hable, que alguien más defienda, pero cuando no encuentro a alguien más, pues lo hago yo y a veces hasta me siento como que, bueno, Verónica, ¿qué lograste, verdad? Pero con el tiempo creo que pues algunas personas, mis hijos y algunas gentes, les ha servido esa actitud. Bueno, y dejo un poco atrás a mi papá, donde dice él, yo pues, ¿qué hago, hijos? Debo defender mi dignidad y él toma esa decisión de meterse en la política y se mete como candidato a gobernador. Yo tenía una gran admiración y tengo una gran admiración por mi padre y cuando vi que se lanzaba la campaña en esa época heroica del Partido Acción Nacional, heroico, donde era dificilísimo ganar una diputación, una regiduría, era casi ir a lo imposible. Y todos los que estábamos ahí éramos gente voluntarios que íbamos a poner nuestros 100 pesos para unos tacos o para poner unas calcamonías. Entonces, cuando yo veo que a mi padre le empieza a ir no tan bien como yo lo esperaba, pues la verdad me movió pues el amor por él. Ahí en ese momento me movió el amor por él. No sabía yo todavía mucho de la política más que vamos a defender las elecciones. No sabía todo lo que había atrás de todo esto, ¿no? Y ahí donde tú y yo nos topamos más de cerca, Raúl, y conocí pues tanta gente que estaba haciendo lo mismo que yo, tratando de mejorar. Y pues después ahí empecé a sentir los halagos, ¿no? Oye, Vero, pues eres muy buena para esto, vente mañana, ayúdanos consíguenos dinero, vamos a hacer una reunión. Y bueno, ahí fue donde yo desperté políticamente cuando vi que hicimos un recorrido por todo el estado por todo el estado de Nuevo León, fuimos a todos los municipios, la campaña duró un año, dormíamos en las casas, platicábamos con los ejidatarios. Híjole, pues fue una experiencia que me abrió los ojos, porque cuando tú vives en San Pedro Garza García y conoces pues a lo mejor algo de tu mundo, pero no has salido más allá de ir a lo mejor a un día de campo, pues despiertas. Yo le desearía a todos los jóvenes que
que tuvieran esos momentos, esas oportunidades de conocer, de despertar, de conocer a la demás gente, de conocer gente que no es como nosotros, de platicar con gente que tiene diferencias con nosotros. Y ahí en esa campaña fue donde, pues realmente fue donde conocí al PAN, al Partido Acción Nacional, donde conocí a Raúl Monter, donde conocí a Rogelio Sada, a Fernando Canales, a Coco Cuandro y a todas las personas que en ese momento hacían un gran esfuerzo por ganar las elecciones. Perdimos, pero si mal no recuerdo, mejoramos muchísimo la votación. Creo que fueron, tú sabrás mejor, Raúl, creo que fueron como 100,000 votos más de los que se acostumbraban. Y luego mi padre me dice, ayúdame, sígueme ayudando, ayúdame para la alcaldía de San Pedro, porque me están ofreciendo, me están pidiendo que participe. En esa época no había políticos que anduvieran así, peleándose por, como dicen los huesos, ¿verdad? Más bien eran heroicos los que se querían animar porque sabíamos que había muchas posibilidades de perder. Entonces, bueno, ahí participamos con él y ya ganó la alcaldía de San Pedro. Entonces, como mi inicio en la política tiene mucho que ver con mi papá, tiene mucho que ver con el ejemplo y tiene mucho que ver con esta plataforma que me dio la vida, ¿verdad? De estar en ese momento, en esas circunstancias, con esa candidatura a la gobernatura, con ese Partido Acción Nacional en Nuevo León que estaba tan rico en oportunidades para todos. Y ahí empieza, yo había estudiado contador público en el TEC, pero pues contador público en el TEC, con todo respeto para esa profesión, no me llenaba a mí, porque yo sentía que no era lo que yo quería, yo como que más bien estaba preguntándome siempre en la vida qué debo hacer que sea mejor. Bueno. Y ahí, bueno, yo tuve un matrimonio, tuve 2 hijos, que, bueno, pues estoy muy orgullosa de ellos, pero no venimos a presumir hijos, ¿verdad? Ahorita tengo un nieto que tiene 2 meses, tengo una hija que tiene 31 años, que es artista plástica. Ella iba a ser arquitecta, pero yo le dije, tú eres una gran artista, y bueno, sí, le ha ido muy bien. Y mi hijo es un gran padre de familia, ayer lo que lo vi, dije, qué bárbaro, qué padres jóvenes hay ahora que, oye, el bebé necesita cambiar el pañal, yo lo cambio. Oye, ¿quién pasea al niño para que se duerma? Yo lo paseo. O sea, son jóvenes que vienen con otro chip y como mucho más equilibrado el papel de la mujer y del hombre, mucho respeto. Bueno, pues el bebé sonríe, ¿verdad? Sonríe. Ya no sé, yo recuerdo en nuestras épocas pues era un poco más difícil, más complicado, y ahora con la ayuda del hombre y la mujer las cosas creo que se han mejorado para los que están recién casados, ¿verdad? Ese es el inicio, Raúl. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué gusto, me da escucharte esta breve historia. Estoy seguro que detrás de esto hay N cantidad de capítulos que algún día los platicaremos. Tú llegas a ser diputada federal por el PAN. ¿Después fuiste funcionaria de Pemex o fue antes? No, fue funcionaria de Pemex 2005-2011. Prácticamente fue el penúltimo cargo público que yo tuve. Pero primero fuiste diputada. Sí, primero estuve ayudándole a mi madre en el DIF de San Pedro, luego estuve 6 años en la Dirección de Adquisiciones con la administración de Fernando Margain y de Tere Madero. Primero Fernando Margain, luego Tere Madero. Ahí estuve 6 años como directora de adquisiciones y bueno, pues sí me debo sentir orgullosa porque en 6 años no hubo una sola observación de ninguna contraloría, de ninguna auditoría que hubiera una falta de honestidad. Tere Madero realmente me dijo, Vero, tienes toda mi confianza y así sí se puede trabajar. Cuando te dan la confianza y te dan una instrucción precisa, no vamos a ser corruptos, no vamos a ser corruptos, y la verdad estuvo extraordinario ese trabajo, muy padre, con esas 2 personas que fueron, pues para mí, grandes jefes, Tere Madero y Fernando Margain. Y de ahí me fui con Felipe Cantú a trabajar en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Y me acuerdo muy bien de Felipe, que prácticamente era un gran jefe. La verdad, durante un año que trabajé con él, yo me volví su fan. Ese primer año de Felipe, trabajábamos de 6 de la mañana a 1 de la mañana,
él me dijo, hay que democratizar la cultura, hay que democratizar el deporte. Y bueno, había quien me criticaba porque decía, bueno, Ibero, ¿de dónde tan deportista? ¿De dónde tan cultural? ¿O por qué, Verónica? Pero sinceramente creo que sí se ocupan personas como yo, que son administradoras de los grandes personajes de la cultura. O sea, yo creo que como funcionario público, creo que debe uno de poner la plataforma para que las otras personas que son expertas en temas deportivos, culturales, puedan colaborar y crear proyectos extraordinarios. Y ahí estuve con Felipe un año, pero pues yo ya tenía mucho rato en el PAN trabajando de voluntaria con Javier Livas y con mucha gente. Y una de mis cualidades, yo creo, es el poder escoger muy bien a la gente, escoger gente valiosa para compartir mi vida con esa gente valiosa. Y ahí conocí a Mario Garza Guevara, que ahorita va de candidato por Movimiento Ciudadano en el Distrito 8 Federal con Movimiento Ciudadano. Y vi a Mario y dije, oye, tú eres un personaje valioso, me gustaría pues, estar más cerca de ti en la política, y me invita de suplente de él. Yo era pues ya media reconocida en el PAN, él era nuevo, y ahí fue donde yo entré con él como su suplente en la Diputación Federal. Eso fue en el año 2001, porque yo entré con Felipe Cantú en el 2000, hasta el 2001, y en el 2001 pasé a ser diputada federal. Felipe Calderón era el coordinador de los diputados, y Mario, pues, se lo llevaron, como dicen, para arriba. Se lo llevaron para arriba porque era, pues, una persona valiosa. Y ahí entré, ahí conocí al PAN Nacional. Y bueno, pues a mí me llamó mucho la atención cuando llegó al PAN Nacional. Ustedes saben que los regios somos prácticos, ¿verdad? Hablamos de lo que vamos a hacer mañana, de las cosas efectivas. Y cuando uno llega allá al centro de la República, empiezas a ver a oír otro tipo de conversaciones pues, de las ideas de los partidos políticos, ideas que yo no había escuchado aquí en Nuevo León. Nosotros habíamos aquí defendido elecciones, a eso nos dedicábamos, a poner candidatos, defender elecciones y buscar gobernantes que fueran honestos, que la gente dijera, qué padre este gobierno, sí funcionó. Pero cuando llego al DF me encuentro con las conversaciones respecto a los principios del PAN, y casi que me hacen un examen. ¿Cuáles son los principios del PAN? Y dije, miren, allá en Nuevo León no hablamos de eso, allá en Nuevo León hablamos de honestidad, hablamos de defender elecciones, pero no conocíamos aquellos conceptos, o no estaban tan arraigados en nosotros, el concepto del bien común, el concepto de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la dignidad de la persona. Pues yo siento que aprendí más de eso estando allá ya a nivel nacional, ¿verdad? Y en esa legislatura, para mí es importante decirlo aquí, para las gentes que nos escuchan, que había panistas, priistas, perredistas. Toda la gente, habla muy mal la gente de los diputados, pero también tendríamos que ver cuál es el sistema en el que metes a una persona a ser diputado, ¿verdad? Desde el momento en que las legislaturas empiezan a sesionar a las 11, 12 del día, acaban a las 6 de la mañana del día siguiente, es un maratón insoportable, ¿verdad? Entonces, yo comparo las dos legislaturas, la que empezó en el año 2003, y esta otra legislatura en la que tuve oportunidad de estar, 2012-2015. Y realmente son dos mundos completamente diferentes, el del año 2000 y el del año 2012. Hemos bajado de nivel político en 12 años exponencialmente. La capacidad de los compañeros era enorme en el año 2000. Los panistas eran puras lumbreras. Y ahora en el 2012, bueno, había compañeros muy brillantes, pero también se notaba tanto dominio de parte de los partidos que la gente no podía colaborar, no podía dar sus mejores ideas. Para empezar, la Fundación Miguel Estrada, que es la que apoyaba intelectualmente a los diputados, pues la desaparecieron. Entonces, ya después, yo pudiera decir, bueno, ¿qué se requiere ahí, verdad? Se requiere un partido político verdadero que realmente vea por la gente. Ya, ahí concluyo con eso, ¿no?
Pemex fue antes de esta última diputación, Raúl. Fue en el año 2005. Yo podría decir, después de esa legislatura con Fox, en el año 2001, 2003, me fui a Coahuila, me pidió Luis Felipe Bravo Mena, que era pues, el dirigente del PAN en esa época, que le ayudara en Coahuila, una delegación. Estuvimos en Coahuila un rato y de ahí me invita de secretaria de Nacional de Promoción Política de la Mujer. Y yo les dije, bueno, ¿y yo por qué? Si yo no soy la persona que anda más al frente de los temas de las mujeres. Yo me he mantenido en otros temas, en de los derechos, en los culturales, en los de energía, todavía no entraba en esa época. Me dijeron, por lo mismo queremos un perfil como el tuyo, un perfil que pueda, pues, abrir la oportunidad a que todas las mujeres que están en el PAN puedan caber, que no seas fanática de un bando, ¿no? Porque en esa época estaba muy dividido el bando feminista del bando conservador, ¿no? Y ahí estuve un año y medio más o menos en el año 2004. Y pues de cada historia hay una experiencia enorme, porque estar en el CEN, estar en el Consejo Nacional, estar conversando con gente como Felipe Calderón o Diego Fernández o Carlos Medina, Luis Felipe Bravo Mena, extraordinarias personas, en su momento Manuel Espino, Cecilia Romero, Tenio Ortuño, son gente de veras que yo me quito el sombrero hasta la fecha, ¿no? Pero ahí aprendí que uno no puede ser, yo Vero, siempre la misma, en todas las circunstancias ser la misma, no debe de ser. Porque si yo soy líder de mujeres panistas en ese momento, yo tenía que haber bajado, y lo hice, a ser facilitadora de grandes mujeres para que llegaran a ser todavía más fuertes en cuanto a su poder de influir, de incidir en la política nacional. Y en cambio, cuando te vas a un trabajo como en Petróleos Mexicanos, tienes que modificar tu perfil y ser una persona más estricta, más exigente, menos suave, ¿verdad? Más mano dura. Entonces, sí hay que cambiar eso. Me ha gustado mucho a mí de mi vida. Todos esos cambios hacen que uno pues aprenda diferentes formas de ser y de corregir algunas cositas que pudieran estar mal. Estuve en Pemex del 2005 al 2011. Dos preguntas relacionadas con este tema. La primera, ¿te tocó vivir a ti entonces la etapa, la época de grupera del PAN, en la que entraron los grupos de gente recién ingresada al gobierno de Fox y al gobierno de Calderón, que no eran panistas, pero se hicieron panistas, y aquello provocó realmente una crisis dentro del PAN? Me imagino que tú la viviste, ¿verdad? Y le pongo nombres. Entró Cordero, Ruiz, el que fue secretario de Gerardo particular. Ruiz. Gerardo Ruiz. César Exactamente. Entró Javier Lozano y toda esa gente. Tú coincides en que esta división de grupos, bueno, y lo que surgió con los moches, que fue lo más grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eran panistas, sino eran grupos que se ingresaron y se aprovecharon, y desde de la información que yo tengo, de alguna forma se tomaron decisiones en la presidencia de Fox y en la presidencia de Calderón que impidieron que realmente los panistas ocuparan una cantidad de puestos que hubieran permitido transminar y compartir los principios del PAN. ¿Qué opinas tú de este escenario que te estoy planteando? Pues yo creo que yo vi la transformación desde el inicio, ¿verdad? En el inicio, cuando no había la oportunidad de tener puestos públicos, todo era ofrecer ayuda, poner dinero, no llevarse nada. Íbamos a poner todos los que andábamos ahí, a veces al riesgo de nuestras vidas. En el momento en que Fox gana
Yo me acuerdo que yo estaba viéndolo, no estaba con ellos, ¿no? Estaba en la tele y dije, ¿qué sigue, verdad? Ya, ahora sí ya llegamos, ahora qué sigue, pero empiezas a ver cosas que nunca te imaginaste, como personas pues que estaban en el bando contrario entrando a puestos importantes. Yo creo que esos son partes de las negociaciones a las que yo no tenía acceso de conocer. Por eso a todos pues siempre nos sorprenden algunas cosas que está haciendo este acá y este allá. Pero empiezas a ver lo que siempre criticaste, el abuso del poder. Y hay una cosa que mantiene, que hace ese problema crecer. En vez de, habíamos muchos panistas que lo veíamos, el abuso del poder. No me refiero a Fox, yo creo que a los presidentes de la República y a los hombres que han tenido grandes puestos, hay que juiciarlos en base a lo que hicieron en lo general, no a detalles específicos de sus vidas, ni a asuntos amarillistas, que si Marta Sagún, que si los hijos, sino los resultados a largo plazo, ¿verdad? Y yo creo que uno de lo peor que pudimos haber hecho como partido político, los panistas, porque yo estuve en ese grupo, es haber defendido una máxima que era la ropa sucia se lava en casa. Y la otra es que nosotros ya no somos oposición, ya somos gobierno, no critiquen lo que pasa aquí adentro. Calladitos todos nos vemos más bonitos. Entonces, cuando tú empiezas a ver que algo está mal y se hace, y mucha gente hace secreto de eso, pues te haces cómplice. Y cuando ya hay demasiados cómplices, se empieza a descomponer todo el ambiente político porque pues se pierde el honor de servir, pierdes tu dignidad al quedarte callada, ¿no? Entonces yo vi la descomposición y creo que muchos de estos jóvenes que hoy tienen el poder en el partido y que pues tanto los hemos criticado, me incluyo, porque ahorita yo considero que estamos muy mal en cuanto a jóvenes. Los jóvenes que han entrado a la política se echan a perder al entrar por los sistemas que hay adentro. Pero ellos son resultado de otra generación de políticos que por alguna extraña razón hubo esta molestia de los que venían de abajo. O sea, estaban los grandes líderes y llegaron los jóvenes de abajo y no fueron suficientemente respetados los jóvenes de abajo, entonces se levantaron con todo adentro del PAN. Hasta que agarraron el poder y empezaron a desquitarse, que es lo mismito que está pasando ahorita con López Obrador y el PRIAN y la gente que tiene muchas necesidades y que no son atendidas por los partidos políticos que estuvieron en el poder. Hay una venganza posterior de esa sociedad, ¿no? Entonces sí vi cómo el PAN se empezó a destruir a sí mismo, pero creo que lo que lo destruyó a sí mismo es ese acuerdo de lo malo se queda aquí adentro. Se parece lo de los legionarios de Cristo, el Padre Maciel y todas esas cosas de guardar secretos que no deben de guardarse y de ser demasiado leal a un grupo. Y ahí yo, pues, me gusta mucho el tema de la lealtad, porque creo que en este país estamos equivocados respecto al tema de la lealtad. O sea, la lealtad es, pues, ¿con quién? ¿Con quién tienes lealtad en primera persona? Pues primero con tus semejantes, con los que puedes hacerles daño o bien. Y después, pues con tu familia, y después, pues con el que te dio el trabajo, y después con el partido. Pero no puedes ser leal a personas solamente, ¿sí? Si vas a dejar atrás tus principios, tu dignidad, y lo que puedes hacer puede ser muy negativo cuando eres político. O sea, pues tenemos que ser un poco más responsables de que nuestras acciones como políticos sí tienen consecuencias grandes, ¿no? Y ahí a mí me encanta cuando oía aquella frase en la hora del Ángelus a las 12 de la noche en el radio, que dice, ¿para qué quiere uno ganar el mundo entero si se pierde y se destruye a sí mismo?
que hoy supe que estaba en la Biblia y luego decía que lo decía San Francisco, pero a final de cuentas es lo que estamos viendo. O sea, a mí me dicen, Verónica, ¿dónde queda la lealtad con el PAN? Bueno, pues primero tengo una lealtad con los mexicanos. No me refiero con la marca México, sino con la vida de los mexicanos. Y entonces sí me tocó verlo, Raúl, y creo que hay dos, tres causas que para mí si no se cambian no se podría mejorar el PAN, lo hemos platicado tú y yo, y una de esas es el sistema de afiliación del partido. Si el sistema de afiliación del Partido de Acción Nacional cambió y se convirtió en una afiliación masiva, al tener una afiliación masiva y darle a esas masas la responsabilidad de elegir a los próximos dirigentes, pues en automático tienes decisiones del nivel de las masas. Si las masas no están formadas, no están ilustradas ni informadas en los temas, es difícil que tomen decisiones adecuadas. Y ahí, pues con todo respeto, nuestro amigo Carlos Abascal, que era muy, muy amigo mío, muy, muy querido por mí, y él siempre fue muy generoso conmigo, y yo le dije, Carlos, voy a votar en contra de eso. Y la respuesta era maravillosa en el PAN. Tú no te preocupes, Vero, tú vota como tú creas que es lo mejor. Yo por eso te quiero. Y la realidad es que sí creo que mientras no compongamos cualquier partido que no tenga formación de la gente en cuanto a principios, en cuanto a cuáles son las mejores decisiones para el Estado, cuáles son los problemas del Estado, el transporte, el agua, la contaminación, etc., la economía. Si no estamos informados ni capacitados, es difícil que tomemos decisiones correctas. Segunda pregunta. ¿Tú cómo calificarías al final, y bien lo dijiste, en lo general, los gobiernos de Fox y Calderón? Miren, a mí me encanta, no me encanta. Vamos a borrar el encanta. Dadas las circunstancias de los gobiernos que hemos vivido, yo me quedo con el de Fox. Me gusta mucho el gobierno de Fox, mucho comparado con los demás. Se me hace un gobierno que lo que yo viví tenía gente muy preparada allá adentro, gente que estaba tratando de hacer las cosas bien. Sí hubo, bueno, pues graves cosas que estaban muy mal, que yo no apruebo por ningún motivo, perseguir gente que no debía haber perseguido, tapar corrupción por todos lados, que había pasado en el pasado también, pero yo me quedaría con Fox porque él promovió la transparencia, él promovió que la transparencia podía llevarnos a un mejor nivel de civilización y pues, derechos de las mujeres, derechos de los jóvenes, impulsó la educación. Derechos humanos. Derechos humanos, la cultura, lo internacional, era un hombre con sus chistes y su actitud un poco rijosa, pero al final de cuentas se le notaba el cariño por México y el respeto por los demás. Y con Calderón, pues Calderón era muy amigo mío, sí, éramos muy cercanos, muy en cuanto a amistad fraterna, pero yo no coincido en la guerra contra el narco. Yo en lo personal, como buena chica Montessori, pues tengo algunas ideas personales que a veces no fluyen bien con lo que está sucediendo, pero yo no creo en la guerra contra el narcotráfico de la forma en que se hizo. Si no hay proyectos alternos para empezar, de eliminar la importación ilegal de armas. Si hay importación ilegal de armas que van y caen en manos de los narcotraficantes, que son contra los que estás luchando, y eso no lo cierras, no hay manera de ganar esa guerra, ¿verdad? Estás armando a tus contrincantes. Y bueno, pues ahí podemos encontrar muchas razones, ¿verdad? Económicas, intereses negativos en muchas naciones que se dedican a vender armas, etcétera. Y el otro tema es que más bien creería yo en una acción preventiva, ¿verdad? De por qué las drogas hacen daño. Y finalmente los resultados no fueron buenos. Había una situación de inseguridad en el país, una sensación de miedo. Yo
Yo recuerdo que pues yo para salir de mi casa tenía que prender un sistema para ver si no había una balacera aquí a 100 metros, ¿no? Entonces no nos llevó a ningún lado correcto. En lo personal, yo me apostaría por unas ideas más liberales, en cuestión de, pues de más de promover la salud, menos la persecución, y que cada quien haga con su vida lo que le pegue la gana, ¿no? Porque eso de andar persiguiendo a la marihuana o a la cocaína, pero no persigues el alcohol y no persigues el cigarro, es muy selectivo, ¿no? No coincido con esas ideas. Y luego veía yo que a veces, cuando México empezaba a discutir el tema de si debíamos de legalizar la producción y consumo de las drogas, Estados Unidos estaba al mismo tiempo aprobándolo. Pero al mismo tiempo nos decía, pero ustedes no lo pueden aprobar, ustedes no lo aprueben, nosotros sí. Y las armas seguían entrando al país. Y algo que pasó, que yo soy muy observadora, a mí me gusta observar y encontrar algunos datos interesantes. Y algunos datos interesantes que yo veo es cómo estaba, por ejemplo, en Ciudad Juárez grave la situación de inseguridad. Se veían jóvenes armados por todos lados y salían las fotos de los jóvenes con sus armas esas AK-47, y había, llamémosle, empleados de narcotráfico en todas partes, y de repente ya no, aquí ya se compuso la zona. ¿Y qué se hizo con las armas? ¿Los metieron abajo en la cama los muchachos? ¿O simplemente se las llevaban a otro estado? Entonces de repente se detonaba la inseguridad, ahora en Veracruz, no, ahora en la Ciudad de México, no, ahora en Monterrey. Y eso pues suena raro. Suena como que, pues, ¿a qué estamos jugando, no? Al gato y al ratón, que nadie encuentra a nadie, pues, por eso no me gustó mucho ese sexenio en ese aspecto. Ahora, yo estuve en Pemex mucho tiempo, en el sexenio de Calderón, y agradezco que me hayan dado la oportunidad de trabajar ahí. A mí nunca nadie me pidió que hiciera nada negativo, ni nunca me ofrecieron ningún negocio ilícito, pero sí noté la diferencia de las administraciones, y la administración de Fox era una administración pues que construía, y la administración en Pemex, en el sexenio de Calderón, era un poco menos constructiva, ¿verdad? Empezamos ahí en ese momento a importar mucho producto. ¿Quién era el director? El director era Juan Bueno Torio, cuando entré yo a Pemex, director de Pemex Refinación. Y luego pasó con Miguel Tame. El director allá a ver arriba, director general, era Jesús Reyes Heroles. Prácticamente él fue el que estuvo casi todo el tiempo, sí. Yo estaba en el área de comercial de la zona norte del país, y pues Pemex es una empresa muy grande, pero siempre que tengo la oportunidad de platicarlo, yo de veras creo que cuando yo llegué a Pemex, yo pensé que iba a llegar a la cuna de lo más sucio que hubiera en este planeta. Y la realidad es que llego ahí y me encuentro tendría como un equipo como de 100 personas, más o menos 80, 100 personas, que eran maravillosos empleados públicos. Eran cumplidísimos, bien hechos, responsables, transparentes, y el sistema de petróleos mexicanos es una maravilla. No sé si ahorita ya lo destruyeron o no, pero en esa época todo estaba tan transparente en la computadora. El área mía, el área en donde yo estaba, que era el área comercial de Pemex Refinación. Esa área era un área nueva que había creado el ingeniero Carlos Pani, muy bien, la había hecho con gente muy preparada. Es un área, digamos, pues muy moderna, ¿no? Donde todo está en sistema, los contratos están en sistema, todas las compras, los créditos se hacen por medio del sistema. Y prácticamente, por ejemplo, si yo tenía una solicitud de una gasolinera y no la contestaba antes de, pues creo que eran 5 días, me aparecían un montón de alarmas en la pantalla. Y las alarmas no nada más me aparecen a mí, aparecían en todo el sistema Pemex. Verónica Sada no ha dado la gasolinera, no ha dicho sí, no. Veras estaba contra bastante del problema de la corrupción. Claro, hay huecos, ¿verdad? Como en todo, hay huecos.
pero pues de repente empezaron a bajar las ventas, y cuando empiezan a bajar las ventas, y me preguntan, Verónica manda una explicación de por qué están bajando las ventas de Pemex en tu zona, pues yo contesté la verdad, porque yo soy regia y acostumbro a decir la verdad, y aparte, pues a mí nada más me dijeron, contesta, dije, la economía no ha bajado, no ha habido no han cerrado gasolineras, hay más automóviles, hay crecimiento de empresas, de industria que consumen combustibles, no tiene por qué bajar, es la competencia ilegal. Y efectivamente esa competencia ilegal fue creciendo cada vez más. Y pues es triste ver una empresa de ese tamaño, de esa fuerza, con esa capacidad, pues destruirse en lo posible, en lo que pudo haber sido bueno, ¿verdad? Que yo creo que, pues es un tema, aquí veo algunas personas que saben de historia en el grupo, que el petróleo, aunque ahorita le andemos haciendo el fuchi y digan, no, es que ya no, ya el petróleo ya no sirve, ahora somos sustentables, energía sustentable. Mientras el petróleo dé dinero, alguien quiere ese dinero. Y lo mejor es que sea para el pueblo de México. ¿Para qué? Para que construyamos más escuelas, más infraestructura. No, yo no creo que debamos de fomentar los combustibles que contaminan, prioritariamente los que no contaminan. Estoy a favor de las energías sustentables al 100%, lo más que se pueda. Pero mientras el petróleo siga dejando dinero, ese dinero debemos de administrarlo, esos recursos naturales debemos administrarlos para el bienestar de México. Esa es mi postura nacionalista, ¿verdad? Porque de alguna manera los grandes países, ahorita Singapur, dices, bueno, ¿qué pasó con Singapur? Pues Singapur se volvió un ratito nacionalista para poder ser competitivo, porque si todavía tienes una situación de mucha pobreza en un país, es difícil decir, bueno, es que nosotros aquí estamos abiertos al mundo, todos bien democráticos, estamos a favor del mercado, pues sí, pero estamos suponiendo en riesgo a la vida de muchas personas aquí en México, aunque sí se produzcan empleos. Yo creo que debemos de tomar algunas lecciones de otros países que se abren, pero también ven la parte donde me conviene a mi país. ¿Cómo le hago para que esto que tú me ofreces como inversionista extranjero convenga a mi país, a mi gente? Entonces, ¿estás de acuerdo con el proyecto de López Obrador en Dos Bocas? En ningún proyecto de López Obrador estoy de acuerdo. En ninguno. Claro que no. ¿Cómo es posible que se pueda construir una refinería que se va a tardar, pues no sé, todo el sexenio en construirla? Todavía habría que hacer los ductos que la van a comunicar. ¿Para qué? Si tienes 6 refinerías, que nada más había que reconfigurarlas para poder sacarles mejor provecho. Ahorita hay 2 refinerías en el sur de Estados Unidos que refinan el producto que nosotros les mandamos. Y de ahí nos mandan el producto ya refinado. La refinería de Brownsville, bueno, son 3. La de Deer Park, que está acá un poco más a la izquierda, y está la del Paso. Todas esas refinerías empezaron a crecer a partir del 2009, empezaron a crecer a 1000 porque empezamos a mandarles todo el trabajo a ellos y ellos empezaron a refinar por nosotros. Y nuestra refinería las dejamos caer. Entonces, no estoy a favor de AMLO de que esté construyendo una refinería nueva. Si yo le pregunto a Raúl Monter, le vuelvo la pregunta, si tú fueras presidente de la República y tu negocio fuera México, no tu empresa, sino México, tú te encargarías de que tu marca fuera pues exitosa y fuera ganadora, ¿verdad? Y tu marca México tiene en sus manos el petróleo, pues úsalo como mejor te convenga para el bienestar de tu marca, ¿no? De tu país. Eso es lo que yo creo. No estoy de acuerdo con AMLO en prácticamente nada, ni siquiera en su presidencia, ni en que sea presidente, y por mí que renuncie ayer o hace mucho. Muy bien. Vamos a entrar a temas actuales, Vero, porque a final de cuentas creo que es lo que le interesa también a la audiencia. Y después abrimos el micrófono para que haya preguntas que estoy seguro que mucha gente te las va a querer hacer. Tú ya diste de alguna forma un previo a tu opinión sobre
sobre AMLO y su política y su gobierno. Sin embargo, hay un tema ahí que está ligado a una decisión que tú tomaste cuando fuiste diputada. Tú no votaste a favor de la reforma energética en el gobierno de Peña Nieto, ¿verdad? Exacto, yo voté en Cosa que contra. ahora de alguna forma quiere revertir AMLO. ¿Podrías explicar exactamente este tema? Sí, de hecho me encanta el tema, se me hace sumamente interesante y de mucho, digamos, hay poca información al respecto en México cuando discutimos el tema. Normalmente las personas dicen, bueno, entonces estás en contra de lo sustentable. O sea, agarramos actitudes binarias, ¿no? A favor o en contra. Yo creo que el tema energético en un país es, para mi gusto, es estratégico en cualquier país. Porque los energéticos son los que mueven la industria, el transporte, nos mueven la economía. Entonces, uno debe de ver que no falten energéticos en el país, que haya seguridad energética. Eso para mí es pues sentido común, ¿verdad? Eso es un tema, tengas o no tengas petróleo. Ahora, voy a explicar por qué yo voté en contra. La reforma energética, cuando se habla de ella, es una reforma constitucional principal, que eso es lo que se vota en lo general, lo que le llaman votar en lo general. Yo voté en lo general en contra de la reforma energética y en lo particular voté en algunos casos a favor. En el tema de la reforma constitucional voté en contra porque no estaban sobre la mesa las propuestas de reforma a las leyes secundarias. Prácticamente estábamos haciendo un solo cambio, que era abrirnos a la competencia. ¿Ok? Pero eso era todo, era como un cheque en blanco, como un acto de fe. Vamos a abrirnos a las competencias y entonces todo nos va a salir bien. A partir de la competencia siempre todo es mejorable. Las tarifas eléctricas van a bajar, los gasolineros van a dejar de robar, los inversionistas extranjeros van a llegar y nos van a dejar muchísimo dinero. Y con el tiempo vemos que la libre competencia del mercado absoluta, sin regulación, no produce eso que queremos, no produce una competencia sana. La competencia tiene que tener una característica para que sea competencia de veras. Y esa característica se llama un árbitro, como dicen en el fútbol, que no esté vendido. Pero si no tenemos árbitro, y los más poderosos son los que andan jugando la competencia, a todos los demás les va mal. Y voy a poner un ejemplo. En el tema de las gasolineras, se reformó esa. Yo creo que el tema de la reforma energética debió de haberse visto en partes. ¿Qué hacemos con los ductos? ¿Qué hacemos con las gasolineras? ¿Qué hacemos con lo del gas, con lo del fracking? ¿Qué hacemos con los pozos petroleros que están en aguas profundas, los que están en aguas someras? Se debió de haber visto en lo particular, haber tomado decisiones muchísimo más cuidadosas, porque en una época el 40% de la economía nacional dependía de estos recursos petroleros, de los ingresos petroleros. Después ya creo que en el 2014, que fue cuando se votó, iba en el orden del 30%. Y muchos platicaban en el pasado que debíamos despetrolizar la economía. O sea, nuestra economía estaba ligada a nuestros recursos por ingresos petroleros. Efectivamente, sí teníamos una dependencia extrema en esos ingresos petroleros y por esa dependencia extrema creo que debimos haber sido más cuidadosos, porque ese dinero al dejar de entrar a las arcas de México, al presupuesto federal, pues tiene que entrar por otro lado. Y ese otro lado hoy puede ser el IEPS, o no sé exactamente cómo lo estemos haciendo, pero a final de cuentas ese dinero deja de entrar. Entonces, para mí, si me dicen, a ver, vamos a administrar el negocio, la casa, o lo que tengamos en familia, si tenemos 20 pesos y 6 llegan porque vendemos tacos, pues no podemos cerrar la taquería de la noche a la mañana.
Tenemos que tener cuidado. Entonces, esa fue la razón principal por la que yo voté en contra, porque había demasiado juego y las reglas de las leyes secundarias no estaban sobre la mesa, no estaban en la Comisión de Energía. Yo pertenecía a la Comisión de Energía, no se estaban discutiendo los detalles. Solamente se estaba discutiendo si se hacía o no la reforma energética. Y de hecho, algunos compañeros con los que estuve de buen perfil político decían, por supuesto que no vamos a votar esto sin conocer las leyes secundarias. Se reían. Y a los 15 días lo estábamos haciendo. Y la mayoría de mis compañeros, pues a los que quiero mucho, pues votaban a favor por dos razones o más. Una es porque no les importa. No les importa lo que están haciendo, lo que les importa es el siguiente puesto. La diputación, lo que me van a quitar. La otra es porque a veces en México tenemos la mala costumbre de ser demasiado, digamos, bondadosos, entonces no cuestionamos, y lo que diga el líder, soy leal, no sé ni qué ando haciendo, pero lo voy a hacer. Y yo eso de que repartieron dinero para votar a favor, yo no lo vi. Cuando dices que lo que no sabemos de Verónica Sada, a mí nadie me ofreció un peso por votar a favor y yo dije muchas veces voy a votar en contra. Nadie me ofreció nada. Ni quiero que me hubieran ofrecido. Pero realmente yo no lo vi eso de los... yo vi los moches por cuestión de asignación de obras del ramo 30 y 29, creo que era. Pero no veo ahorita, yo no vi ningún moche por el tema de la reforma energética. A mí no me tocó verlo. Probablemente estaba sucediendo, ¿verdad? Pero a los compañeros que iban a votar en contra tampoco oí yo que a nadie le ofrecieran recursos por hacer eso. ¿Te tocó escuchar algún tema sobre Lozoya, Overdreck, Villarreal, Lavalle y todas esas gentes? Pues sí, Villarreal era el coordinador de los diputados y Gustavo Madero era el presidente del PAN. Y pues fue una época muy triste, ¿verdad? Porque llegas al partido, pues todos los que estábamos ahí teníamos una trayectoria, pues muchos de toda la vida, ¿verdad? De tratar de hacer lo mejor por el país. Y cuando tú llegas a un partido y el partido trata a la gente, pues de maldiciones, a gritos, eliminaron a todos los asesores, que sabían de los temas, que nos podían ayudar, los corrieron, contrataron chavas pues que se dedicaban a otras cosas, que no se dedicaban a nada político, que pues que no nos podían ayudar en nada. Entonces nos quitan toda la herramienta y Luis Alberto Villarreal, pues no me gusta hablar mal de la gente porque no es la gente, también eran pues, muchos los que les aplaudían. Yo recuerdo haber estado en una reunión ahí de todos los diputados en donde la primera palabra era una maldición. ¿Cómo están bola de maldición? Y luego a las mujeres, una falta de respeto absoluta. Y el mensaje fue, ya no queremos gente idealista. Literal con esas palabras, queremos pragmáticos que ganen elecciones a como sea. Entonces, el objetivo es ganar elecciones o el objetivo es gobernar bien. Cuando el objetivo es ganar elecciones, pues como sea, con el que sea, con el payaso que se atraviese, y alguna gente pues cree que es una oportunidad de robar y de hacerse dinero para poder después ganar elecciones. Como decía un día Belauzarán y Ugalde en el CIDE, que estuvimos platicando sobre dónde estaba la fuente de la corrupción, pues también tiene mucho que ver con lo que cuestan las campañas. Si las campañas tienen topes altos de campaña, cuestan muy caras y la gente, pues a veces tiene ambiciones políticas válidas, ¿verdad? Y las subsidian con cosas que no son correctas, ¿no? Y ahí en esa legislatura, pues sí me tocó denunciar el tema de los moches, pero yo creo que lo más grave de todo fue que le quitan a la gente la buena voluntad. Le quitan a las personas buenas las ganas de hacer las cosas bien. Se convierte en una fábrica de delincuencia. Y respecto a Pemex, a mí lo que creo que más me duele
es ver cómo las ventas empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Cómo las refinerías empezaron a dejar de tener mantenimiento. Y me duele también que, pues, Cadereyta tenía producto para surtirle a la zona aquí del norte del país, y de la noche a la mañana se tomó una decisión de que el mes que entra ya no podemos comprar producto de Cadereyta porque contamina, y ahora vamos a comprar producto del que hacen los gringos. Y de la noche a la mañana se cambió todo para allá. Y las dos refinerías que estaban allá, que no existían antes de ese día, se convirtieron en nuestras grandes surtidoras. Y yo creo que esas cosas no se deben hacer así, se deben hacer mejor. O sea, debimos de haberle dado mantenimiento y una reconfiguración a nuestras refinerías para poder ser, pues, un poco más autosuficientes. ¿Eso ya fue en la época de Calderón o la de Peña Nieto? Fue en la de Calderón. En la de Calderón fue cuando empezaron a bajar las ventas. Empezaron a refinarse todo en Texas, por cuestiones ambientales, ¿verdad? Que tienen razón, ¿verdad? Pero habría que reconfigurar las refinerías para que pudieran procesar crudo maya, ¿no? Que pues no era de tan buena calidad. Y luego otro argumento decían, bueno, es que, bueno, yo creo en la inversión privada, cuando son las inversiones muy cuantiosas, en los pozos petroleros, en las aguas del Golfo de México, por ejemplo, que ocupan mucha inversión. Claro que se requiere inversión privada, nacional principalmente, y si no, extranjera. Pero si lo abres así nada más y no tienes un objetivo de bienestar para México, sino nada más vamos a competir, pues Pemex siempre iba a perder. Siempre iba a perder. ¿Por qué? Porque el árbitro, cuando hay corrupción, pues se cantea para el lado más poderoso, para el lado que trae más dinero. Y pues aquí la pregunta es cómo nos ha ido, ¿verdad? Yo les argumentaba a mis compañeros en esa época que pues estaban todos ahí, pues algunos a favor, les decía yo, oye, ¿por qué las gasolineras? Las gasolineras están funcionando bien. No, es que están robando. Nada más que hay un vigilante de las gasolineras que se llama Profeco. Y la Profeco iba a cada gasolinera en esa época y les decía, aquí está, este es el aparatito para que le cambies aquí. Y si tú me das a mí 15,000 pesos mensuales, yo no te molesto. Mientras la Profeco estuviera permitiendo ese robo, pues se va a seguir haciendo, ya sean chinos, gringos, mexicanos o quien sea, mientras la Profeco no ponga alto a eso. Y ahorita lo que vemos es que en esa época, por ejemplo, el grupo que más gasolineras tenía 16. Era súper poderoso. Un Oxxo tenía 16 gasolineras y con eso era súper poderoso. Ahorita tienen 800. Todos los pequeños gasolineros se murieron. Entonces, a mí me pregunta un amigo, Rubén Camarillo, me dijo, oye, Verónica, si tú eres de Nuevo León, hija de empresarios, ¿por qué andas defendiendo pobres? ¿Por qué andas defendiendo a los chiquitos? Le digo, pues porque si seguimos la inercia del mercado más fuerte, vamos a acabar con una desigualdad económica que se nos va a revertir, se nos va a voltear como se nos está volteando ahorita. Entonces, para mi gusto hay que equilibrar. Y en ese caso, por ejemplo, se abrió la competencia de tal manera en que ahorita, yéndonos a un grado extremo, pueden venir los chinos y comprarnos el 90% de nuestras gasolineras y subir el precio todo lo que quieran, porque no hay tope. No hay tope. ¿El mercado lo va a regular? No, no lo ha regulado. Y cuando uno de ellos osa bajar sus precios, le cae todo el poder del sistema para decir, no te andes portando mal, no bajen los precios. Entonces, es utópico a veces pensar que en automático las cosas, con la democracia vamos a elegir bien. Con la competencia del mercado todo el mundo va a mejorar los precios y a veces no sucede así. Yo creo que en este país todavía ocupamos algo de regulación. Me tocó conocer a Lozoya, sí, no tuve un trato muy directo con él. Y pues ya mejor no digo más. Muy bien. Pero, yo quisiera hablar del presente, pero yo invitaría a los amigos de la audiencia que ellos fueran tan amables de poder hablar del presente.
y hacerte preguntas del presente. Entonces, abro la sesión para que participen la audiencia. Nomás levanten la manita, si son tan amables, para poder escuchar su pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta del presente político de nuestro país y lo que está haciendo PRO a favor de la ciudadanía? ¿Quién quiere abrir la sesión? ¿Va? ¿Se durmieron todos o qué? ¿Puedo invitar a alguien? No nos vamos a regañar, hombre. Ranulfo, a ver, Ranulfo. Ranulfo, ¿dónde estás? Espérame, déjame abrirte el micrófono. Ahí está, Ranulfo. Listo. Adelante. Buenas noches, saludos Raúl Montes, saludos Vero. Hola Ranulfo. ¿Cómo estás? Muy buena plática, muy buenos los Gracias. comentarios. La pregunta pues es política en el sentido de, ¿podrías darnos una opinión respecto al proceso electoral actual? ¿Cuáles podrían ser tus preferencias? ¿Cuáles serían tus preferencias? Si se pueden comentar sobre candidatos a gobernador. Claro, gracias Ranulfo, saludos Ranulfo. Pues, un abrazo, que estés bien. Un abrazo. Pues las personales, yo creo que en PRO pues hay una, como tú sabes, hay pluralidad de ideas y tratamos de ser respetuosos. Entonces, mi papel como presidenta de PRO pues es permitir que cada quien escoja lo que decida y que pues se debatan las ideas y no haya pleitos entre nosotros para poder construir un mejor México, ¿no? Pero en lo personal, pues yo también, pues también me respeta el grupo y me deja a mí tener mis propias preferencias. Yo en lo personal tengo ahorita una preocupación muy grande por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde que escuché el primer mensaje de odio en sus discursos, no puedo yo apoyar a un gobernante que invita a la división a un pueblo. No puedo apoyar a un gobernante que todo el tiempo dice mentiras. Entonces, para mí el gran enemigo se llama Andrés Manuel López Obrador. Enemigo de todo. Enemigo de nuestra salud, enemigo de nuestra paz, enemigo de la educación, enemigo del Estado de Derecho, enemigo de la inversión privada. Es tan fuerte la amenaza que tenemos encima ahorita, es tan delicado lo que puede pasarle a este país, o no lo que puede pasarle, porque siempre creemos que le va a pasar algo a México. Nos vamos a convertir en Venezuela. Yo no sé en qué momento nos vamos a convertir en Venezuela, pero ahorita, abres el periódico. Digo, yo antes, hace, no sé, un año, hace 2 años, abrí el periódico y a veces se me salían las lágrimas cuando veía pues un incendio como el que pasó, o gente que tenía graves problemas de salud y no estaban siendo atendidos. Pero hoy, a mí en lo personal, y no quiero oírme hipócrita, se me salen las lágrimas todos los días. Abro el periódico y veo a esos niños sin medicinas y todavía falta, no hay gente que me diga, son mentiras, están inventando, es para pegarle. De veras, hasta que nos pasa a nosotros, o sea, el día que tengamos nosotros a alguien en esa situación, que tengamos un hijo que está en un proceso de quimioterapia y de la noche a la mañana lo suspenden, no hay manera de que nosotros podamos estar a favor de eso sin ser cómplices. Entonces, para mí el enemigo mayor sería Andrés Manuel López Obrador. Clara Luz puede ser una mujer, para mi gusto, muy atenta, muy amable, muy agradable. Es una persona que me cae a mí muy bien en lo personal. Yo creo que fue una alcaldesa aceptada por su gente y querida por su gente. Sabe hacer equipo. Es una buena persona, no la veo mala persona, puede ser una buena gobernante, pero yo en lo personal Bueno, creo que cualquier
cualquier proyecto que le lleve votos a Y si te- Morena puede ser muy dañino para el país, que Morena tenga más fuerza. Entonces yo en lo personal apoyo cualquier cosa que no huela a Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí paso al PRI y al PAN. Desgraciadamente nuestros amigos del PRI y del PAN ya no sabe uno si son del PRI o son del PAN o son de Morena también, pero pues andan ahí todos revueltos, o sea, ya es lo mismo. Yo no confío y hoy por hoy mi preferencia es Samuel García, seguido de Adrián de la Garza. Si no tuviera la ciudad toda llena de basura por todos lados, estaríamos más contentos con Adrián, porque a final de cuentas no ha sido un gobernante que ande molestando a la ciudadanía con su actuar. O sea, tiene cosas graves que han sucedido, pero no es una persona que nos traiga preocupados todo el día por su forma de gobernar. Si uno va a las reuniones, platica con gente, pues los temas son los mismos, ¿no? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Dónde está el transporte público? ¿Por qué nadie atiende la contaminación? Son la economía, la pandemia, el COVID, las vacunas. O sea, ya estamos en una situación grave que no va a suceder un día, ya está sucediendo. Entonces, pues yo lo voy a apostar a Samuel, porque pues yo creo que Samuel es una persona muy preparada, que sabe estudiar los temas, que sabe conocer los temas. No lo conozco emocionalmente si tenga la templanza para aguantar pues cuando uno tiene poder a veces pues no se comporta igual que antes. Pero yo en lo personal creo que Samuel es la persona que está ahorita más alejada de Andrés Manuel López Obrador y la que menos posibilidad tiene de hacer alianzas con él. Esa es mi postura. Ranulfo, tú puedes dar la tuya, Ranulfo. Adelante. Ranulfo se mantiene con la boca cerrada. Muy bien, Paco, adelante. A Paco Cantú, por favor, tu pregunta, tu participación, bienvenido. Paco, no te escuchamos. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches, Vero. Buenas Hola, noches. Paco. ¿No me escuchas? Ya, adelante. ¿Me escuchas o no me escuchas? Sí, te escuchamos, Bueno, Paco. buenas noches. ¿Sí me escuchas? ¿Se Adelante, escucha o no se escucha? Te escuchamos, adelante. Bueno, primero un comentario. Tengo apagado el video porque estoy batallando con mi señal de internet. Y cuando tienes prendido el video, se baja la señal y se puede perder el sonido. Entonces, por eso tengo apagado el video. Una disculpa, Vero, y una disculpa, Raúl, y a todos los presentes. Mi pregunta va en el sentido siguiente, Vero. Tú, a lo largo de tu vida, tanto personal como tu vida política, tu participación política, siempre has tenido mucha inquietud en muchos aspectos. Muchas veces lo has comentado que ha sido por la formación que recibiste de Montessori. Pero en los últimos años has tenido una gran preocupación por el tema de crear algún tipo de institución de participación política de los ciudadanos. Una vez que se ha pasado ya el boom y todo el proceso de desacreditación de los partidos políticos, se te ocurrió una idea muy buena de formar una agrupación como una primer semilla que se llama Propuesta Ciudadana, a la cual nos has invitado a varios de nosotros. Esa semilla de Propuesta Ciudadana pues ha ido generando una buena participación de liderazgos aquí en el estado de Nuevo León y sobre todo de generar una corriente de propuestas de los mismos ciudadanos directamente a los funcionarios públicos, llámese Congreso del Estado, con diputados o directamente con el Ejecutivo. ¿Nos puedes platicar un poquito de dónde te vino esta inquietud? ¿Por qué se te ocurrió hacer esta organización de Propuesta Ciudadana? ¿Y qué piensas que puede suceder en el futuro
después de que pase el 6 de junio próximo con este tema. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer la pregunta. Sí, bueno, pues yo creo que esto viene ya pues como dice Raúl, del pasado. En las diputaciones es interesante ver cómo, pues un jueves te avisan que el próximo martes vas a estar votando la reforma de telecomunicaciones, o de la Marina Mercante, o de la seguridad interior. O sea, realmente como si todos los diputados supiéramos de todos los temas y a cualquier detalle. Entonces, ahí empezó la inquietud por varios compañeros de juntarnos con gente que nos ayudara a entender los temas con prioridad para poder tomar decisiones más responsables y no ir a ciegas a tomarlas. Formamos un grupo que se llamó el Foro de los Pares, en donde empezamos siendo 4 o 5, acabamos siendo 42 diputados federales de todos los partidos políticos. Y convivíamos en espacios, como le decía, Belauzarán y Carlos Angulo, Purificación Carpinteiro, alguna vez anduvieron por ahí personas del PRD, del PRI, ahora están en Morena, etcétera, de todos los partidos. Y ellos dijeron, era un espacio de deliberación colectiva. ¿Qué significa? Bueno, vamos a hablar de las cosas que importan, que no hay que dejárselos a los especialistas, sino vamos a tratar de entender los temas más a fondo. Y empezamos ahí con Adalberto Palma, que después fue hace poco el director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Empezamos a tener facilitadores que nos ayudaran a entender los temas. Pasamos mucho tiempo estudiando muchos temas y aprendimos mucho. Que debimos haber aprendido a lo mejor antes de ser diputados, no ya estando en la Cámara. Pero alguna vez llegó un coordinador y me dijo, Vero, es que no tienes lado. Mira, a ti no te podemos ofrecer moches porque no los vas a agarrar. Y luego no te podemos ofrecer porque no sabemos qué ofrecerte. ¿Qué quieres? Le dije, quiero que creamos una coordinación de capacitación de los diputados. No. Bueno, ¿tú le quieres abrir los ojos a la gente o qué? Esa fue la respuesta. ¿Cómo quieres abrir los ojos a la gente? Luego no los vamos a controlar. Entonces, esa ignorancia en todos nosotros que andamos en estos puestos nos lleva a no ser las personas más adecuadas para tomar las decisiones, pero al final de cuentas somos los que tomamos las decisiones en la Cámara de Diputados, los que llegamos allí. Y cuando ya te vienes a Monterrey, platicando con compañeros, dices, oye, ¿cómo está el problema del transporte? Pues está muy mal, pero no sabemos los detalles. Y, oye, ¿y el agua? Pues sí, también, creo que andamos mal, pero tampoco sabemos los detalles. La cuenca de Burgos, ¿cuál es? ¿Qué significan las finanzas que los expuso Carlos Ibarra Garza, cuando nos dice que le recaudaron a los casineros 900 millones? Pues no tenemos ni idea y todos andamos muy participativos. Entonces, PRO inició tratando de llevar conocimiento a las personas que influimos y de conversar al respecto de estas ideas. Y de ahí que salieran propuestas. Ahorita, a futuro, yo en lo personal me apuesto por un movimiento nuevo, nacional, que se requiere urgentemente en este país, porque el descrédito de los actuales partidos políticos es enorme. Yo creo que hay un que otro partido nuevo, estatales, a lo mejor Movimiento Ciudadano trae algunos chispazos de credibilidad, pero en general estamos muy desacreditados los partidos políticos en este país y creo que debemos de formar un nuevo movimiento nacional con personas que nos importe lo que le pasa a los mexicanos. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Paco, muy bien. por la Muchas pregunta. Gracias, Vero. Ranulfo tiene derecho de réplica. A ver, ¿dónde andas, Ranulfo? Déjame activarte tu micrófono. Ahí está, Ranulfo. Ábrelo. Ya.
No, gracias por la respuesta. Nada más es comentar que este no es debate. Digo, no concuerdo con algunas de las ideas, algunas otras sí, pero no es un debate. Y yo creo que este es un escenario para ver Osada. Entonces, nada más para que no diga que no tengo nada que decir, simplemente creo que no es el momento. Muy bien por lo comentado. Qué respetuoso el amigo Ranulfo. Felicidades, Ranulfo. Gracias. Pero estos programas no son solo entrevistas, sino también de debate, así que no te preocupes. Bueno, entonces, nomás quisiera, entonces, si es así, pues aprovechar la oportunidad que creo que aquí, en el caso de Clara, y tengo que aceptar, y de entrada reconocer que es la que apoyo yo para este proceso. Ella es la candidata no es AMLO, o sea, yo creo que ella va a gobernar el estado de Nuevo León independientemente de lo que decida AMLO, entonces me parece que el estarla sumando, pues no puede ser tan propio. Yo creo que la contienda y lo que se tiene que definir en cuanto a AMLO tiene que ver con los diputados federales. Creo que los diputados locales, el gobernador y los alcaldes son puestos locales y ahí debería de tomarse la determinación de quiénes son los mejores para Nuevo León por ellos mismos, independientemente de la vinculación que tenga AMLO. En AMLO habrá la decisión y la determinación por cada quien cuando vote por los diputados federales. Yo creo que aquí la cuestión es tomar esa determinación en ese sentido. O sea, la Cámara de Diputados es la que decide, es la que en determinado momento apoyaría a AMLO y no los demás puestos. Entonces, por eso yo nomás haría esa precisión de no achacar a puestos locales lo que pasa en el terreno nacional. Entonces, en todo caso, hay que hacer esa conciencia de diferenciar que el 6 de junio hay proceso local y proceso federal. Y lo que se menciona en el caso de López Obrador tiene que ver más con el proceso federal que el proceso local. Es cuanto. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. Gracias, Ranulfo. Le cedemos la palabra a Carla Sánchez. Aquí está. Activa tu micrófono, Carla. Lista. Adelante. ¿Se escucha? No, activa tu micrófono. Yo ya te cedí abrir el micrófono, ábrelo. Yo creo que se congeló su imagen. ¿Nos escuchas, Carla? No, yo creo que se congeló la imagen. Bueno, estamos ya a punto de terminar, y lástima porque la plática está muy intensa y muy acalorada. Juan Carlos Flores, antes de que nos vayamos, te cedemos la palabra, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Activa tu micrófono. Gracias, buenas noches. Disculpen que no prenda la cámara, pero estoy haciendo unos ejercicios de rehabilitación, entonces, no quiero, que como dijo Verónica, no quiero que me vean despeinado. Oye, Verónica, bueno, pues muchas felicidades por el programa y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ves el escenario a nivel nacional? Hay unas encuestas y algunas, que yo no creo en las encuestas, pero hay unas muy tendenciosas, hay unas que están demasiado optimistas, otras demasiado pesimistas. ¿Tú cómo lo ves en cuanto al panorama general, en cuanto a las gobernaturas? Ahorita lo que decía Ranulfo, lo importante es la Cámara de Diputados federal, pero como son elecciones locales, en los estados donde compite el gobernador, ese arrastra a los demás concursantes, por decirlo así, a diputados locales, federales, presidentes municipales. Vero, me gustaría saber tú cómo ves el panorama nacional. Gracias. Sí, Juan Carlos, tú eres de Chihuahua, ¿verdad? Bueno, ya apagó su micrófono. Muy bien, Juan Carlos es de Chihuahua. Y en Chihuahua, pues la candidata Maru Campos está punteando las encuestas a todas luces, ¿no? De hecho, creo que hay algunos acuerdos ahí con Morena que se están escuchando.
que Morena la está apoyando y de que si Duarte la subsidió y etcétera. Pero mira, yo la conozco muy bien a Maru, es una mujer muy trabajadora, muy entregada en lo que hace y ha hecho un gobierno excelente en donde la gente la está apoyando al 100. En Querétaro también Mauricio Curi es el puntero de las encuestas en el caso de Querétaro. Es un estado donde el PAN sigue teniendo su credibilidad adecuada. Y en lo general las encuestas le dan el triunfo a Andrés Manuel López Obrador y a su partido en todos los aspectos. En lo general, ¿verdad? Yo no creo... Falta incluir Baja California Sur. Falta con este chavo, Covarrubias. Así es. Exacto, él también está punteando, tiene razón. Pero yo creo que si el debate es la Cámara de Diputados Federal, habría que incluir a Movimiento Ciudadano como oposición, porque Movimiento Ciudadano ha estado votando con la oposición en contra de algunas ideas dictatoriales de Andrés Manuel López Obrador, como la eliminación de los fideicomisos y otros, quitar el presupuesto a la salud y quitarle el presupuesto al Fonden y pasarlo a otros lados de seguridad, etcétera. Movimiento Ciudadano ha estado votando del lado de la oposición, habría que sumarlo en esa cuenta, ¿no? Y luego habría que ver si los candidatos que propuso la llamada oposición son a prueba de balas, porque vamos a suponer que ganen y que la oposición tenga muchos, pero luego llega Morena y se los lleva, ¿verdad? Entonces yo dejaría veremos el resultado de ese Congreso Federal, porque no fueron las mejores propuestas las de la oposición. La oposición puso propuestas, pues donde no reconoció que había estado con fallas en sus gobiernos, o sea, volvieron a poner a los mismos que estaban criticados, es gente, pues en lo general, muy cuestionada por la ciudadanía, entonces la ciudadanía se siente entre la espada y la pared. Cuando mi amigo Ranulfo dice, claro, no es Morena, dice, bueno, es que AMLO llega y avasalla, a veces hasta con los gobiernos de los estados, y los gobernadores se quedan que ni lo recibe. Entonces, cuando pasemos a esa etapa en donde ya ganaron varios gobiernos panistas, entraron a lo mejor en la oposición muchos elementos nuevos, digamos, de oposición, la pregunta es si esos elementos nuevos son valiosos, son personas que van a defender a los mexicanos, habría que esperar ese resultado. Yo en lo personal, pues espero que no gane mayoría ninguno de los bandos, pero me quedaría con la duda de por qué la oposición no hizo un verdadero esfuerzo por poner a los ciudadanos más valiosos de este país. Gracias. Vamos a ceder la palabra a Carla, que ya se incorporó. ¿Ya puedes hablar, Carla? Hola, ¿se escucha? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, yo quería aprovechar que es una reunión para saber lo que no sabíamos de Verónica Sada y quería preguntarle si, bueno, ahora que está en este punto de su trayectoria, de su carrera, si podría compartirnos algún momento que ella recuerda donde fue un punto crucial para continuar con su carrera, para llegar hasta el día de hoy, pero en ese punto en donde alguien o algo pudo haberla llevado por otro lado o impedirle que continuara con su proceso o con su carrera, y que al día de hoy recuerde y dice, qué bueno que seguí con mis ideales para estar en lo que estoy y haber hecho lo que ya logré. Sí. Mira, Carla, yo creo que yo he tratado varias veces de decir, ya no quiero estar en la política. Ya no quiero participar porque a veces siento que algunos nos critican, bueno, ¿para qué estás haciendo una entrevista con Raúl si no estás buscando un puesto? Pero yo creo que hay algo más importante que los puestos, que las campañas, que ser diputada o ser trabajadora de Petróleos Mexicanos, que es a qué dedicamos nuestra vida. Y yo creo que eso cabe nos lo podemos preguntar todos.
estemos o no estemos en un puesto político, cuando nos levantamos en la mañana, somos de utilidad para el mundo, para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestros vecinos. Y entonces, cuando ando cuestionándome si debo de andar en esto o no, y trato de a veces de ya no pensar en política, y abro un periódico y veo unos niños que se están casando y además tienen cáncer, no puedo no hacer. Entonces, ya van varias veces en mi vida, por ejemplo, yo recuerdo mucho que hace 9 años yo enviudé y estaba muy triste. Y ya estaba retirada, según yo, de la política, llevaba 4 meses retirada. Y es increíble cómo también uno tiene, uno llama a lo que uno está, para lo que uno nació, ¿verdad? Y en ese momento me hablaron, me dijeron, Vero, necesitamos a alguien en la Diputación. Literalmente yo a veces siento que no soy yo, que las cosas están escritas y que uno tiene que dar lo mejor de sí en lo que hagas y construir lo más que puedas para el bien hasta donde tu capacidad te dé, ¿no? Y yo creo que la política es una gran oportunidad para servir. Sinceramente creo que es una profesión muy noble, que si se hace correctamente, pues no hay nada de... Yo ahora que estuve con unos jóvenes platicando, dicen, es que la política es puro mugrero. La política no es puro mugrero. Lo que es mugrero es lo que estamos haciendo con la política, que es hacerla pragmática y no tiene objetivos a largo plazo, tenemos puros objetivos a corto plazo. Pero ¿qué podemos esperar en un país donde hay tantas carencias? Pues si no arreglamos las carencias, va a estar difícil que construyamos algo, pues digamos algo más poderoso para poder hacer bienestar y bien común a la gente. Entonces, en lo personal, yo creo que yo he tratado de a veces no estar 100% ligada en esto, pero yo creo que México nos necesita a todos los que tengamos tiempo y podamos hacer algo por el país. Siempre que veo a personas que llevan años en esto, luchando por un mejor país, pues no nos cansamos, ni nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar nunca y esperamos que ya lleguen los jóvenes como tú, Carla, y que pues seamos un motivo para que nos respalden y sigan ustedes después de nosotros, ¿no? Porque pues se requieren mentes jóvenes, mentes que ya piensan de una manera más moderna. Realmente yo en lo personal creo que no hay manera de no ayudar en un país que está en una situación como la que está México. Gracias, Vero. Le cedemos la palabra a Raúl Maldonado y será la última pregunta. Tocayo Maldonado, ¿puedes abrir tu micrófono para poder hablar? Ya está, ¿sí me escuchan? Perfectamente bien. Hay una situación con Verónica Sada, a la que siempre he reconocido que si no fuera por ella, pero no existiría. Sí, ella nos ha enseñado mucho, nos ha sido una líder y siempre nos ha marcado una línea a seguir en todos los aspectos. Eso es por una parte. Muchas felicidades, Verónica. Si no fuera por ti, pero no existiría. Tú hablas de heredar a veces la organización, pero realmente esto no sería igual, ya que tú eres la líder innata. Ahora quiero aclarar cuanto a Morena. Morena se llenó de personajes del PRI, del PAN y de otros partidos y nuevos afiliados que no encontraron eco en su partido para que los candidataran, ¿sí? Razón por la cual huyeron a otros partidos como Morena para tratar de buscar una candidatura, seguir viviendo del erario público, ¿sí? Aunque digan que esa es la manera de sobrevivir de este tipo de gente, porque no tiene otra forma de vivir. Es un modus operandi de vivir.
Y muchos de ellos, como no fueron considerados sus partidos donde militaron más de 28 años, 30 años, no les importó cambiar de último momento de partido. Según ellos lo hacen por México, lo hacen por ellos, por sus intereses personales. Es lo que quería aclarar. Mi reconocimiento para Verónica Sada por su gran trayectoria, por su gran entusiasmo, su generosidad. Y reitero, PRO no existiría si no fuera por ella. Muchas gracias. Bueno, Vero, pues ahí están las flores, bien, muy merecidas. Gracias, Muy Raúl. merecidas, un reconocimiento por todo lo que tú has hecho. Antes de despedirnos, si me lo permiten, porque yo soy el que tengo la voz y ahora yo quiero usarla. Adelante, Raúl. Miren, digo, hablar de Vero, ya hablamos de Vero, creo que coincidimos en todo lo que ella ha aportado en su trabajo, en su trayectoria, pero sobre todo en esa generosidad que ella ha tenido con la comunidad, no solamente en Nuevo León, sino muchos sectores de la población a nivel nacional. Yo invité a Vero fundamentalmente por dos cosas. Una, para que nos platicara de ella y todo lo que, sus experiencias del pasado y su visión del futuro. Pero aprovechando lo que decía ahorita mi tocayo Maldonado, yo en lo personal, Raúl Monter, no detona, Raúl Monter, no cree en los partidos políticos. Yo estoy convencido de que la sociedad, las organizaciones de la sociedad, los ciudadanos, somos quienes tenemos ahorita la responsabilidad de reconstruir el sistema político mexicano. Esto a mí me queda muy claro y tan me queda muy claro que tengo ya un buen tiempo trabajando en las ONGs con el objeto de que en la elección del 6 de junio del 21 ganar la mayoría en la Cámara de Diputados Federal con el objeto de romper la hegemonía partido-gobierno de Morena. Si ahí estuviera de presidente Ranulfo, si ahí estuviera de presidente Raúl Maldonado, si estuviera Verónica de presidente y hubiera esa hegemonía partido-gobierno, lo estaría combatiendo. No es contra López Obrador, es contra la falta de respeto a la división de poderes. Es un derecho constitucional, es un derecho que nos corresponde a todos los mexicanos en donde haya una verdadera división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si no la hay, y en ese momento estamos en la antesala de una dictadura. Entonces, romper la hegemonía partido-gobierno es una obligación de los mexicanos, de los ciudadanos. Los partidos políticos, con todo respeto a mis amigos que conozco muchos de ellos, no lo van a hacer, no lo están haciendo. La coalición Va por México se logró construir a pesar de ellos. A pesar de ellos. No mostraron su mejor cara, no hicieron los compromisos que estaban pactados. Yo trabajé en ese proyecto y ni hablar. Pero esa es, como dice el ranchero, son las mulas con las que tenemos que arar. No hay más. Y yo sí lo digo muy claramente. En la Cámara de Diputados Federal, ni un voto a Morena, ni un solo voto a Morena. Si ustedes se lo quieren dar a Clara Luz, pues ya ustedes sabrán si lo quieren dar a Clara Luz, ¿verdad? Pero si gana Clara Luz, con todo respeto, mi querido Ranulfo, y vuelve a repetirse la mayoría de la hegemonía partido-gobierno, le va a ir de la fregada. Le va a ir de la fregada. A cualquier que resulte gobernador, le va a ir mal.
Lo que tenemos que romper es la hegemonía partido-gobierno. Y ya para terminar, debo decirles, mis amigos y amigas, que en la actualidad existen muchas plataformas de promoción del voto ciudadano, en la que estamos trabajando para invitar a los ciudadanos a salir a votar. Sabemos que los partidos políticos están haciendo su trabajo y es el trabajo de siempre el mismo. Sus caminatas, sus banderitas, sus propuestas, sus videos, pero la gente no les tiene confianza. No les tiene confianza. Quien les tiene confianza al ciudadano somos los ciudadanos. Y estas plataformas que están trabajando, y les voy a dar nada más 3, ahorita las apunto aquí en el chat para que ustedes tomen nota, son, ahí voy. Una se llama Poder Ciudadano MX, que Vero la conoce a su líder, que es Gabriela Sterling, que está haciendo un trabajo extraordinario. La otra es Voto Útil.com. Y la otra es Saber Votar. Sabervotar.com. Los invito a que ustedes entren a estas plataformas. En estas plataformas no les van a pedir datos confidenciales, no les van a pedir ninguna información que los pueda comprometer. Simplemente los va a orientar con el objeto de saber por quién votar, pero ni un solo voto a Morena. Y eso sí lo digo con toda claridad y es mi decisión personal. Vero, mis amigos, les agradezco mucho. Ha sido un verdadero placer conversar con ustedes. Debo decirles que esta es una de las pláticas o entrevistas que he tenido que se ha llevado más tiempo. Esto quiere decir que estuvo muy interesante, que fue muy ilustrativa. Y a ti, Vero, un abrazo con todo afecto, con todo cariño, y a todos ustedes también. Y espero que el 7 de junio estemos platicando para el 2024, porque ese es el gran reto también. Hay una estación que se llama 6 de junio del 21. Y la estación del 2024 es más importante, pero no es la final. Y en todas ellas requerimos la participación de ustedes, los ciudadanos. Fuerte abrazo, muchas gracias. Y no se aceptan comentarios. Hasta luego. Gracias, Raúl. Hasta luego, buenas noches. Buenas Bye. noches.